El Consejo de Europa critica la gestión sanitaria del gobierno de Ayuso. Ya no es la oposición al gobierno de la comunidad autónoma, sino el Consejo de Europa. Sara Plaza, ¿qué nos puedes contar de esta noticia? Bueno, pues nada, parece que el Consejo de Europa es de izquierdas. Eso seguramente es lo que diga Ayuso. Nada, brevemente, es un informe muy interesante que yo invito a todas a leer. En primer lugar, señala directamente la política sanitaria de Ayuso. Es cierto que cuando la consejera de Derechos Humanos la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa acudió a España a la visita para realizar este informe. Llegó a la capital el día 21 de noviembre. En Madrid estábamos de resaca por una gran manifestación en contra de la política sanitaria de Ayuso, y las médicos y médicos de atención primaria acababan de iniciar una huelga indefinida que duró casi 4 meses, y en ese escenario aterrizó ella. Y bueno, lo que vio, pues seguramente que le pasaron datos que son bastante claros. Madrid es la comunidad autónoma que menos dinero invierte per cápita en atención primaria, pese a que es la comunidad autónoma con mayor PIB. Entonces, claro, pues desde el Consejo de Europa hacen mucho hincapié en la importancia de este nivel asistencial, que en Madrid está totalmente pauperado. Es cierto que ninguna comunidad autónoma invierte un 25%, que es lo necesario, un 25% del total de la inversión en gasto sanitario para atención primaria, pero es que Madrid es la última de la cola y solo invierte un 10,6%. En la actualidad hay 1 millón de madrileños y madrileñas sin médico asignado y un 20% de consultas vacías. Entonces, bueno, pues en este informe vienen un poco a llamar la atención. Pues Sara Plaza, Y no periodista. solo Sí, cuéntanos, perdón. No, que además de esto, bueno, este informe es muy extenso y trata muchas otras temáticas, le da también un tirón de orejas a Ayuso y también a la Generalitat Catalana, donde en las residencias se dejaron morir ancianas y ancianos sin ser trasladados a hospitales. O sea, que no solo se lo da, por lo tanto, a Díaz Ayuso, sino también a la Generalitat Catalana. Hubo cierta polémica también en su día cuando tratamos este asunto, hablando de si esto era una particularidad propia de la Comunidad de Madrid, el cómo se había gestionado la cuestión de las residencias, sobre algo, digamos, que obedecía a la lógica de la pandemia a nivel estatal. Sara, ¿tú qué consideras en este sentido? Es decir, ¿hubo una particularidad más sangrante en la Comunidad de Madrid en lo que refiere a la gestión de las residencias y de la cuestión sanitaria? Sí, bueno, está claro, los números ahí están. Es cierto que en la Generalitat Catalana también hubo una especie de protocolo para no desplazar ancianos y ancianas que enfermaran de COVID de las residencias hasta los hospitales, pero tenía como un carácter más voluntario. En la Comunidad de Madrid había un protocolo firmado por altos responsables del gobierno de Ayuso que vetaban estos traslados y que se realizó de manera, se ejecutó de manera inmediata. Hace poco estuve hablando con Alberto Reyero, que era por aquel entonces consejero de Políticas Sociales de Ciudadanos, y él ha comparado la situación de ambas comunidades, y lo que dice es que en Madrid ese protocolo, o sea, desde el minuto 1 que se conoció la existencia de ese protocolo, las derivaciones de mayores y de ancianos y ancianas a hospitales bajaron a la mínima expresión, que es bastante sangrante. Y bueno, ahí están las cosas, que por eso están tan interesadas en bloquear esta comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Sara Plaza, periodista del Salto, gracias por acompañarnos en el tablero y ponernos más contexto sobre todo esto. Galvalicio, no, agregar, porque estamos en campaña... Muchas gracias a ti. Gracias. Estamos en campaña autonómica. Recordar que todo esto el ex consejero Reyero lo cuenta en un libro que es de lectura obligatoria, que se llama Morirán de forma indigna, en donde relata momento a momento cómo fue el tema de lo del... Incluso hasta relata el momento exacto y a la hora exacta en que recibe el email, que no lo recibe desde el gabinete de Ayuso, lo recibe de un funcionario, un alto cargo de un hospital, que le dice, ¿pero qué es esto que he recibido? Sobre el protocolo, lo que la oposición madrileña llama los protocolos de la vergüenza. Y un dato clave. Todo lo que dijo en el libro, Reyero, que
nos podrá hacer caer simpático o no, lo ratificó en su comparecencia en la comisión de la Asamblea, que luego se cayó cuando cambió la correlación de fuerzas en la Asamblea después del 2021. ¿El Piña? Sí, yo creo que Reyero es una interesante excepción a las personas que han pasado por los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que su testimonio es muy interesante para poder desvelar qué es lo que hay detrás de algunas de las decisiones que adoptan los gobiernos del Partido Popular. En estos momentos sucede una cosa en la Comunidad de Madrid que yo creo que es dramática. Más de la mitad de los madrileños en las encuestas dicen que consideran que la sanidad pública funciona mal o muy mal. Y ante esa situación, el gobierno del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, la respuesta que da es que la culpa de esto es de la falta de profesionalidad de los sanitarios. Y yo creo que la realidad es bien diferente, ¿no? Y lo apuntaba la compañera. La Comunidad de Madrid, mientras es la región más rica de España, es a su vez la región que menos invierte en sanidad por habitante y, lógicamente, el tipo de servicio que se presta a los usuarios pues tiene mucho que ver con esta realidad. Los médicos madrileños son los médicos que menos cobran en sus primeros 3 años de residencia. La enfermería madrileña es la peor pagada de todo el país y junto con todo esto el gobierno del Partido Popular en el último año ha pretendido que los médicos de atención primaria atiendan hasta 70 pacientes en un solo día. Yo creo que es importante que pongamos el foco en el inmenso negocio que hay detrás de todas estas políticas que defiende el Partido Popular. Solamente en un año de gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid se han firmado 7 veces más seguros de sanidad privados que en todos los años anteriores, ¿no? Y yo creo que esto da buena cuenta de cuáles son los intereses que hay detrás de estas políticas neoliberales que tienen como foco claramente la sanidad pública. Sí, o sea, para empezar me parece importante, ¿no?, que hablemos de residencias, ¿no?, porque yo creo que muchas veces cuando se habla de cómo se aplicaron los protocolos y de lo que ha supuesto para miles de muertes de personas mayores o dependientes, no lo ligamos a lo que tiene que ver con la decisión que tomaron, que es fundamentalmente la causa de esa decisión es que no querían intervenir la privada o ni siquiera intervenir, poner la privada al servicio del interés general en un momento que era determinante, ¿no?, en un momento de absoluta excepción. Y también porque cuando se habla de lo que es Isabel Díaz Ayuso o de lo que supuso esto, muchas veces se plantea desde un punto de vista moral y no económico, ¿no? Yo creo que el problema de Ayuso no es ni que sea mala ni que sea tonta, como se dice muchas veces por parte de la izquierda, más allá de que es evidente que, lo hemos visto, no sabe hablar sin pinganillo, ¿no? El problema fundamentalmente es que es neoliberal, ¿no?, y lo que implica eso de cara a la miseria y a la muerte también de muchísima gente, como hemos visto y como vemos en sus políticas, ¿no? Más allá de eso, es evidente que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid lleva una estrategia de destrucción de lo público desde el año 2003, fundamentalmente con los gobiernos de Aguirre, y que es una estrategia, no es algo que sea simplemente una voluntad de dar más dinero a las empresas privadas, sino que tiene una estrategia detrás, que es primero vamos a degradar lo público, vamos a generar hartazgo, vamos a generar listas de espera y cuando la gente ya esté cansada favorecemos también lo privado y eso genera pues, que empresas como Fresenius en la Comunidad de Madrid se forren con el dinero de la gente, ¿no? Y lo que demuestra es que la libertad en Madrid solamente es para los que se la pueden pagar, ¿no? No para todo el mundo. Sí, perdona, continúa. No, y simplemente lo último, creo que las crisis son una oportunidad, ¿no? Y son una oportunidad, lo han demostrado los neoliberales siempre, ¿no?, con la doctrina del shock, como han utilizado las crisis para aplicar políticas de ajuste, ¿no?, no solamente en España, sino especialmente, por cierto, en países latinoamericanos. Y así lo han entendido también Isabel Díaz Ayuso, ha entendido una crisis sanitaria como una oportunidad para degradar y para privatizar la sanidad más todavía, ¿no?